Bienvenidos a la tercera parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Juan Cabilca 830 AM de la ciudad de Guayaquil y aquellos que nos escuchan también a través de Cache Radio en el 90.9 FM de esta misma ciudad. Un saludo una vez más a los amigos que están desde la península de Santa Elena escuchándonos a través del 94.9 FM. Y pues un afectuoso abrazo a la distancia a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en YouTube, en Twitter y en WhatsApp. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues continuamos en la tercera y última parte de nuestro programa Economía y Finanzas, donde ahora vamos a hablar de con qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que se viene. Estos van a ser días bastante duros y ciertamente en este país y en el mundo vamos a tener un antes y un después de la pandemia. La vida en los siguientes 18 meses al menos no va a regresar a ser lo que era. Me lamento decirle, economista Arias, que esas salidas que usted solía hacer con sus grandes grupos a correr, a trotar, ya no van a poder ser. Oye, el cafecito, Déjeme darle la mala noticia al ingeniero José Javier Orellana, que se acostumbraba a estar en el hall del Hilton Colón, ¿no? En los cócteles y ese tipo de cosas que tampoco van a poder ser. Ya el país no va a regresar a hacer lo mismo los 18 meses que vienen. Y pues al economista Gonzalo Bucalón, que le gustaba salir de vez en cuando, darse la vuelta al mall allá por la zona de Los Ceibos, tampoco va a poder ser. Y a la economista Luis Rodríguez, casi doctora, que le gustaba ir a Plaza Lagos a sentarse a tomar un cafecito y un vino de vez en cuando con sus amistades, lamentablemente no va a ser más. Oye, la parrilladita ahí abajo tampoco. Tampoco, y ese es un tema con el que quisiera empezar. ¿Quiénes se van a colapsar? Los negocios del turismo, las inversiones, señores, las inversiones de todo tipo se van a repensar. Los precios de las materias primas definitivamente se van a quedar abajo, porque como hay menos movilidad, hay menos demanda, ¿no? Y las materias primas son parte de esa demanda. Sobre todo lo que tiene que ver con el hierro y los productos que tienen que ver con industrializados. Y uno de los problemas que tenemos, ya lo dije hace un momento, va a ser el turismo y afectado además los niveles o los volúmenes de remesas en Latinoamérica en términos generales. ¿Por qué? Porque nuestros migrantes, la gran mayoría trabajan en las industrias de servicios que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la hotelería, que tienen que ver con los restaurantes. Y adivinen qué va a pasar con esos. Esos sectores de las industrias, o de esas industrias en todos los países, va a tener un colapso muy, muy importante. Les voy a compartir unas cifras en un momento que yo tengo acá, que habla básicamente de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar en tema de cifras? Que es muy importante para todos conocerlas y les quiero compartir. Sobre eso, dentro de esas industrias que vamos a tener un impacto bastante importante, está de por medio la industria de la construcción. Porque dejémonos de cosas. La pregunta es, ¿quién después de esto va a pensar realmente en algún cambio o en tener una idea de pronto comprar una nueva propiedad, hacer una nueva inversión? No, la mentalidad de las personas van a cambiar y las personas van a hacerse conscientes de que necesitan ahorrar y necesitan mantener sus recursos para un futuro efecto de cualquier otra pandemia. Imagínense algo que quiero conversarles también a la audiencia de Radio Huancavilca, sobre todo, que es una audiencia muy, muy amante y seguidora de los deportes. Hay algo que tampoco va a pasar ya. Los partidos de fútbol, de básquet, de béisbol, todas esas grandes conglomeraciones, los conciertos que había, no van a regresar a ser lo mismo. Esa industria también va a tener pérdidas bastante importantes y como les enseño ahora yo en esta pantalla, aquellos que nos siguen, pues tenemos un impacto que supera el 1.200 millones de dólares solamente en la NBA, aquellos que les gustan el básquet. En la MLB, que es el fútbol americano, se estima que el impacto va a ser de 5.200 millones de dólares en lo que viene de la siguiente temporada. Imagínense lo que está pasando también con el fútbol y lo que va a pasar con todas estas actividades. Es un impacto bastante importante. El otro tema que tenemos que ver es que efectivamente las cifras de empleo, de contrataciones
en los últimos meses ha tenido una disminución extremadamente alta. Hay un desempleo o una falta de contrataciones de por lo menos el 20%. Y las distintas industrias, los impactos que tenemos son muy importantes. Como ven en la pantalla, estamos hablando de que la industria de los vehículos y las partes tienen un estimado del 75% de su contracción, el equipo de transporte el 60%. Las ventas al detalle, sobre las cuales voy a pedir a José Javier que nos amplíe un poco, un golpe del 30%, y las comidas y bebidas y el equipo médico, por supuesto que ha mejorado en estos días, y una cosa obviamente entendible porque la gente está en las casas y la gente está tratando de tomar previsiones al respecto. José Javier. Sí, mira, nosotros estamos previendo es un poco el efecto, por ejemplo, en todo lo que es lo comercial, ¿no? Lo comercial va a hacer bastante sentido, especialmente, por ejemplo, los alquileres. En Estados Unidos, Cheesecake Factory, antes de finales de marzo, ya había prevenido a todas las personas, a las empresas que les proveen alquiler, que tenían que renegociar todos los alquileres a nivel nacional de Estados Unidos, ¿no? Aquí se puede dar un fenómeno muy parecido, o sea, las ventas en lugares, como tú bien indicas, por ejemplo, los eventos deportivos, cines, patios de comida, todo eso va a ser afectado. Aunque salgamos de la cuarentena, la gente va a mantenerse, al menos el efecto que se ha visto en China, en Corea del Sur, es que la gente ha mantenido la distancia social tratando de evitar aglomeraciones, ¿no? Entonces es un fenómeno que se va a replicar en casi todo el mundo, imagino también en España, Italia, cuando también salgan de las cuarentenas, y eso afecta directamente al alquiler. Y el alquiler afectará también mucho a los temas de construcción, ¿no? Lo que es oficina, o sea, va a haber continuar el telemercadeo. Porque si bien, aunque salgamos de esta primera ola del coronavirus, tenemos que estimar que hasta que no haya una cura definitiva, podría haber otra ola del coronavirus, que podría afectar a aquellas personas que no se han contagiado todavía y que no tendrían inmunidad, ¿no? Y eso asumiendo que el contagiarte te da inmunidad, porque también es un supuesto, ¿no? Recientemente un caso, hoy día de hoy, un caso en Japón de una persona que no se sabe si se volvió a enfermar. Recordemos que los virus también mutan. Este virus, un análisis que hicieron en Islandia, le encontraron 40 mutaciones. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, como en Ecuador, como en Nueva York, el virus está atacando a gente más joven. Al principio atacaba más a gente mucho mayor, ahora está atacando a gente más joven. Beijing, hace poco hubo un pequeño rebrote del virus por los chinos que regresaban de vivir en Europa y básicamente cerraron Beijing por una semana. Entonces aquí todavía hay que considerar, ¿no? Es todo lo que es arriendos, alquileres complicado, productos suntuarios, los vehículos. Por ejemplo, el año 2016 la venta de vehículos en Ecuador bajó a 112.000, normales 136.000, ¿no? Pero yo estimo que este año va a bajar muy por debajo de 100.000. De 100.000 vehículos vendidos al año, porque básicamente la gente va a querer cuidar liquidez, ¿no? Incrementar sus ahorros, comprar cosas más baratas, No, pues, tratar un poco de ¿y de qué te recuperarse de sirve la un pérdida de carro estos nuevo? meses. ¿De qué te sirve un No, carro nuevo si no no, tienes a dónde ir? no, y además piensa en la gente que ha tenido gastos muy fuertes porque ha tenido familiares enfermos, que han tenido que comprar oxígeno, etcétera, ¿no? A lo mejor mucho vehículo usado saldrá a la venta. Entonces, esta es una economía que habrá sectores, la gran mayoría, que reducirán sus ventas, ¿no? Pocos sectores, mira, por ejemplo, los temas de los abogados, ellos van a ser alguien que va a resurgir, ¿no? Porque va a haber todo un tema de testamentos, herencia, o sea, temas legales que van a surgir de estos encierros, ¿no? Que han sucedido, ¿no? Pero lo que tú indicas, sí, lo principal que estamos viendo nosotros es el tema de la liquidez, ¿no? El tema de que las pymes en promedio tienen más o menos 37 días de caja. Las pymes son la principal fuente de empleo en el Ecuador, empleo formal y empleo informal. El tema de la familia, cuántos ahorros tienen las familias, ¿no? Hay muchas personas que se han quejado de que los médicos no estaban aceptando cheques o tarjetas de crédito, sino que querían efectivo. Médicos particulares, ¿no? Y eso en toda la economía. Estoy muy seguro que esto no solo se ha reproducido en el sector médico, sino en todos los sectores. El cash, el efectivo se ha vuelto rey, ¿no? ¿Sabes lo que va a pasar? Básicamente. Esta crisis está desnudando la realidad de la economía, pues, ¿no? Que Claro. resulta que si tú revisas, el dinero, el flujo del dinero siempre termina en el mismo lugar. Y que la parte baja de la pirámide económica vive del financiamiento del futuro, pero el dinero en el flujo siempre termina en la parte alta de la pirámide.
Y ahí viene el tema, y ese dinero no se reinvierte. Esa es la razón por la cual las economías latinoamericanas están permanentemente en este requerimiento de préstamos y financiamientos, pues, ¿no? Claro, y Porque solo hay una exportación de capitales permanente. Sí, y nosotros lo importamos vía financiamiento, o sea, básicamente nos endeudamos para No le mantener importamos. el nivel de consumo. Exacto, exacto. Eso es lo que está pasando. Esta crisis ha traído esta realidad. Pero no quisiera alejarme también dentro de nuestro análisis, es que ¿qué va a pasar cuáles van a ser las nuevas industrias? ¿Qué va a pasar? Porque imagínense, el tema bancario va a cambiar. Pero déjame retroceder un poquito. A ver, ¿sí? No sé si habían hablado de los estimados de crecimiento de la economía. Algo mencioné ligeramente. Pero básicamente Goldman Sachs está estimando una caída de más o menos para Ecuador del menos 5.7%, que sí. sería casi 4 veces la caída del 2016. La para mía más o menos para indicar cómo sería, ¿no? El 2016 sería nuestro ejemplo. Mi cifra, mi cálculo sin necesidad de hacer el PhD de Leslie, ni pasar por todas las funciones trigonométricas de los grandes calculistas grabados allá en la Universidad de, ¿cómo es? La de Quito, ¿cómo se llama? Esa que te gusta a ti conversar. La Flaxo. No, la otra, la Católica. La San Francisco. La San Francisco. La San Francisco. Sencillo. 100 mil millones de dólares es más o menos la estimación de producción normalmente en este país. 100 mil millones lo divides por los 365 días y lo multiplicas por los 90 días que va a estar parada la economía, o mejor dicho, no parada o semi-parada, el 50% básicamente va a estar funcionando, y entonces te da una cifra de alrededor de 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares, estás hablando del 8% del PIB, más o menos. Sí. A ver, yo de ese tema, ahí yo tomando como referencia en el 99, el decrecimiento económico fue del 4% y además el desempleo llegó al 14%. Ahora, ¿esto va a ser peor? Probablemente sí, porque hemos estado a la mitad de marzo parados y lo más probable es que abril la cosa esté mal. Son 90 días. Entonces, si solamente hasta abril dura el asunto, podríamos estar, en mi opinión, cada uno está lanzando su número, en mi opinión, podríamos llegar al 4% o por ahí 3,9%. Si es que esto dura a abril, mayo y la economía no se va a poder reactivar hasta junio, vamos a llegar a cifras más altas. Ahí yo estaría de acuerdo con Goldman Sachs, alrededor del 5,5%. Pero para mí el punto es un poco de que, a ver, la economía del Ecuador es 60% consumo. Sí, señor. Entonces, con una caída tan grande del Producto Interno Bruto, el incremento del desempleo, va a ser bastante difícil para el sector consumo, especialmente si es un consumo de clase media, porque la clase suntuaria, la clase rica, tiene ahorros, ¿no? La clase pobre consumía, pero era más restringido, pero la clase media, la clase sándwich es la que va a tener que ajustar su estatus de vida. Y ya no estamos hablando de quizás, ¿no? Sino de que va a ser una realidad. Una medida que nosotros en Ecuador debemos tomar, comparto con la audiencia, comparto con ustedes, y es que la legislación bancaria no permite que una familia haga una segunda hipoteca sobre la misma propiedad. Existen familias que ya tienen avanzados los pagos de sus créditos hipotecarios. Digamos, voy a decir una cifra. Compraron una casa hace 5 años, en esa época les costó $100,000. Hoy en día la valoración pudiera ser de $120,000, pero ya el saldo de la deuda de la vivienda de $100,000 es alrededor de 50. Diríamos que eventualmente, si en este país funcionara el sistema financiero de crediticio hipotecario como lo funciona en otras partes del mundo, a lo mejor pudiera tener un acceso a hacer un nuevo préstamo, un nuevo desembolso de liquidez de esa familia, por el equivalente a $10,000 o $15,000 contra la garantía de su hogar, para otra vez estar en los términos del endeudamiento y hacer más larga la operación, permitiéndole esa flexibilidad, esa liquidez que pueden tener las familias. Lamentablemente, eso ya debería estar siendo una propuesta de la Junta de Regulación Bancaria y no aparece persona que diga, hey, esta es una de las alternativas que debemos darles a las familias de clase media, porque lo que dicen ustedes es correcto. Las clases medias van a reducir tremendamente sus consumos después de esto. Además que muchos quedan endeudados, ¿no? Y van a necesitar esa liquidez. Lo que pasa también es que es muy parecido, a lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Que cuando hubo la crisis del
del 2008 tenías que dar liquidez y muchos hogares sacaron segundas hipotecas para poder mantener su nivel de consumo, ¿no? Aquí es muy importante vincular consumo, supervivencia de las pymes y empleo. Y no solo el empleo formal, sino también el empleo precario, ¿no? Y el desempleo. Necesitamos pensar para adelantarnos a la curva, porque hasta ahora hemos solamente reaccionado, no hemos estado adelantándonos a los problemas que se van a venir. Discúlpame, Leslie, pero continúa. No, tranquilo. Bueno, lo cierto es que el impacto final, no solo en las economías, no solo en la economía ecuatoriana, sino en todo el mundo, es incierto, porque va a depender de muchas variables y no tenemos conocimiento especialmente cómo funciona el virus es nuevo y no sabemos qué tiempo va a tomar y eso va a depender mucho. Pero sí hay datos, por ejemplo, la OCDE ha sido muy cauto y ha dicho que es 0.5%, que la economía mundial va a decrecer. Recuerden que no solo dependemos de la economía nacional, sino mundial, porque somos exportadores y mucho de productos que dependen mucho de la demanda que existe en otros países. Entonces, ¿cuáles son los sectores que se afectan? Otros, por ejemplo, el Bloomberg Economics ha dicho que 0% de crecimiento va a tener la economía mundial. Entonces, eso termina a la larga afectando. Hay grandes sectores perdedores, ustedes lo han mencionado: turismo, hotelería, eventos, comercio minorista, transporte, logística, pero también ahí sí hay empresas que se están beneficiando de esto y justamente pues son los medios online, las plataformas e-commerce, tal vez empresas de rubro de farmacéutico, de salud, por decir algunos. Entonces, esos son los grandes, tal vez, beneficiarios de alguna manera pues, de lo que está pasando. Y yo creo que a la larga esto va a llevar justamente a algún cambio. No volveremos a hacer lo mismo, no solo a nivel de interacción entre personas, sino también, por ejemplo, ¿qué tal ahora sí ya mencionar sobre este dinero electrónico, donde no estés manejando tanto dinero? Porque a veces, por ejemplo, en caso de Europa se ha prohibido totalmente el manejo del efectivo porque eso pues, puede tener algún riesgo con respecto al tema del virus. A mí me dieron un dinero. A mí me dieron un dinero ayer. ¿Sabes lo que hice? Ponerle alcohol. Lo puse a lavar, el dinero. Sí, ¿Ah? sí. Lamentablemente hay que hacer eso. Así Sí. es. Yo lo que hago es que lo pongo en el balcón a que le pegue el sol por 48 horas. Se me vuela. No, yo le Ah, lo pongo, o sea, es que A matar el virus, dice. yo estoy pensando, después de salir, comprar esas máquinas de ultravioleta que usan para sanitizar sí. utensilios quirúrgicos, todo. O sea, pero mira, ahí viene un tema. Por ejemplo, debería pensarse en algún tipo de impuesto para estas industrias que sí han sido beneficiadas de esta crisis, no por perjudicarlas, sino para que parte de su colaboración en este esfuerzo, ¿no? Porque en esto estamos todos y esto va a necesitar de todos los sectores, del sector trabajador, del sector industrial, del sector público. Esto va a ser porque recordemos que potencialmente podría haber una segunda ola del coronavirus para finales del año. Entonces no es que salimos de esto y que ya estamos librados y va a venir la vacuna, va a venir Superman a salvarnos. En este momento tenemos que estar pensando que quizás haya 6 meses, 8 meses para realmente cambiar todas estas cosas. Y nosotros no somos, mire que en Estados Unidos el Congreso le ratificó sin problemas, unánimemente, lo que pidió Trump, ¿no? Nosotros tenemos todavía divisiones partidistas, estamos pensando que esto no va a pasar. No, aquí hay pocos meses para estructurar legalmente, orgánicamente, todos los cambios necesarios. O si no, nos agarrará la segunda ola sin preparación. Mira que una de las cosas que debemos pensar, que algo tan sencillo como la interacción entre los seres humanos, las parejas. Y ahora, ¿cómo vas a buscar la pareja? ¿Ah? Leslie, te la dejo ahí boteando, ¿no? Va a ser bien complicado, porque no sabes en qué momento alguien sea positivo para el virus y te lo estés llevando a la casa y interactúas con tu familia y entonces enfermas de pronto a tu familia. Entonces te hace pensar 2 veces. Entonces aquellos solteros... Leslie va a pedir certificado médico. No, que por más, es que tú puedes cargar el virus y no saberlo, no tener temperatura, puede ser asintomático. ¿Qué vas a hacer en ese momento? A ver, abre la boca, mucho gusto, abre la boca. Pones un isótopo, déjame ver la prueba. No, pues o sea, es absurdo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí va a pasar? Y ya lo dijo Leslie hace un momento. Esta contracción de las actividades comerciales van a generar más presión sobre los gobiernos para que se permita el desarrollo del e-commerce.
Esto que no estaba previsto o no estaba dentro de la agenda de los gobiernos, sobre todo latinoamericanos, donde tenemos un oligopolio de los negocios bancarios electrónicos. Entonces va a existir una presión mucho mayor para que se permita el desarrollo y se desarrolle el e-commerce. Y hay otra cosa que se va a transformar ciertamente. Y recuerdan que yo hace ya más de 60 días les dije que yo veía que en los siguientes 10 o 15 años las universidades iban a convertir en unos grandes museos. Pues lo que Sí, está sí, lo pasando ahora, mencionaste. lo que está pasando ahora lo está acelerando. Porque No, ese es otro tema. Sí, yo tuve la suerte de tener una clase de gestión, yo estaba dando una clase de gestión de riesgos y uno de los temas se los mandé a los chicos fue escribir un reporte sobre los riesgos para una universidad y todo, o sea, en este momento la preferencia por online y esto fue justo en febrero, o sea, ya hay una preferencia para online enorme. Entonces, debe considerarse el gobierno, por ejemplo, mira, Guayaquil quiere empezar clases el 4 de mayo, eso es un quizás. Pero ¿cómo hacen los chicos de la clase media baja para ir a clase? Imagínate. No tienen la computadora, no tienen la tecnología, no tienen el servicio de internet como lo que necesitas. ¿Ya? Y bueno, y ahí viene el otro tema que es importante. ¿Y bajo qué argumento ahora los sistemas tradicionales de educación van a poder seguir cobrando los valores que cobraban? Claro. Porque cuando tienes Eso se un está viendo en campus, Quito. cuando tú tienes un Así es. campus, tienes que pagar energía eléctrica, ¿no? Tienes que pagar el espacio de los parqueos, los guardianes, ¿no? Tienes que pagar los impuestos prediales, la energía eléctrica, el agua, la depreciación de los activos. Y con esta presión de que los estudiantes van a comenzar a buscar la educación en línea antes de ir a una preparación física, presencial, perdón, la pregunta es, ¿bajo qué argumento vas a mantener los mismos precios? Claro, no tienes el costo de infraestructura, se vuelve casi todo variable. No, y además la competencia en la educación se va a hacer más allá de las fronteras. Claro. Porque dice, bueno, a ver, ya la universidad en Colombia me ofrece también la educación en línea. La universidad en Argentina me ofrece la educación en línea. La universidad en De España me España. está ofreciendo. La universidad en Perú, la universidad en Chile. Y sabes que es lo mismo que estudiar aquí, porque al final del día todos los títulos me valen donde sea. Y lo que va a pasar y lo que viene adelante es que las personas le van a dar mucho más valor a las carreras científicas. Porque los nuevos soldados, los nuevos patriotas ya no van a ser los soldados, van a ser los científicos. Entonces, los médicos, salubridad. Los científicos, así es. Entonces el conocimiento científico es el que va a poner a un país adelante o lo va a dejar en la retaguardia. Y vas a buscar aquella fuente de conocimiento científico más adelantada. En otras palabras, a los amigos que tienen el negocio de las universidades presenciales en Ecuador, les deseo mucha suerte. Que creo que la van a necesitar. Lo que sí yo creo, economista, y no duda, es que se va a encontrar una manera de ponerles impuestos a todos los señores que estén dando clases. ¿Impuestos? Claro, pues economista... No hace falta el impuesto al negocio de la educación, porque se lo vas a cobrar al ciudadano cuando tenga los ingresos y tenga que declarar. O sea, el IVA. Ah, no, cuidado, sí, o sea, cuidado, porque y usted está diciendo que ya no va a haber tanta infraestructura educativa y lo que va a hacer la infraestructura educativa es migrar a ser digital. Claro. Y créame que igual impuestos digitales ya es algo que se venía hablando y ahora que este medio va a ser no más le vas a poder cobrar impuestos a la no se educación. preocupe. Eso sí no vas a poder hacer. O sea, eso es Lo que sí yo he notado que en el caso de Ecuador, cuando tú estudias para una modalidad online, los precios son mucho más baratos que si alguien está en manera presencial. O sea, los costos son distintos. Pero Entonces, déjame darles un dato a ustedes y a la audiencia de Radio Huancavilca y de Cache Radio. Si usted va y en este momento se inscribe en una clase en Harvard, le cuesta por lo menos $650 la clase. En este momento, si usted que desea coger una clase en línea, que tiene un sistema en línea Harvard, le cuesta certificada la asistencia, le cuesta $90. Sí. Lo mismo Coursera, pasa, por ahí anda. Lo mismo pasa con MIT. Si usted va presencialmente, le cuesta más o menos $500, $600. Pero si usted lo coge en línea, le cuesta $75. Entonces, si usted comienza a hacer las matemáticas y usted que vive aquí en Ecuador, le dice, oye,
entre ir a estudiar allá y quedarme, que además tengo miedo de contagiarme, y ver la opción B, que es tomar una educación en línea, que igual ahí compartimos y hacemos un meeting, y antes del meeting nos piden que vayamos a un chequeo médico y nos hacen una prueba y remitamos el resultado de la prueba y se aseguran de que todos sean negativos y en ese momento se hace la reunión. A lo mejor esa es, ¿no? Yo estoy viendo qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero te digo otro caso. Yo conversando con amigos en la Quito, muchos de estos amigos se quejan de que les estén cobrando tan caro en los colegios que tienen, porque son así de los pelucones que quieren tener a los hijos en los colegios aniñados, que les estén cobrando tan caro cuando los hijos están en la casa por internet. Entonces ellos que están todavía en clases tienen ese dilema. Aquí, por ejemplo, en Guayaquil, de mi hermano que tiene mi sobrino, ya estaba preguntándose si debe pagar la matrícula. No, porque ya le había avanzado el colegio el pedido de que tiene que pagar la matrícula. Y mi hermano me dice, pero empezarán las clases en mayo o en junio, porque realmente ahorita esa es una incógnita, ¿no? Entonces los profesores también van a ver eventualmente sus sueldos reducidos. Por eso digo, hay una implosión de la economía que viene adelante tremenda, ¿no? Tremenda. Ya lo explicaste. Te cuento tú, que José yo los Javier, profesores Gonzalo. tengo mis dudas. Tengo mis dudas con los profesores porque yo lo que creo es que dependiendo cómo se administre todo, que por ejemplo deberían permitir que, por ejemplo, como en Estados Unidos, que tú puedes usar 14, 20 créditos de otras universidades en tu universidad. Lo que puede haber es que, por ejemplo, yo tomo el curso de la Politécnica para la Católica. Sí. En online, o sea, no es un requerimiento del aula, del tamaño del aula, y los profesores buenos online serán buenos para esa categoría, ¿no? Porque hay profesores que no están acostumbrados a manejarse electrónicamente. Es totalmente distinto, no solo es dictar clase, es otra metodología distinta. Yo he dado clases online y es muy distinto. Pero bueno, el sector de educación es golpeado, el sector de materias primas, no hay que olvidarse las instituciones financieras, también van a ser un sector golpeado, y el de la construcción, Ecuarias. ¿Cómo está afectado el sector de la construcción o cómo ve que se afectará? Bueno, el sector de la construcción ya no es el que se viene afectando por el tema del coronavirus, pues ya se viene afectando desde hace mucho tiempo atrás. O sea, desde el momento que el gobierno no tiene los recursos para hacer obras de infraestructura sanitaria, justamente que son alcantarillados sanitarios, que son ampliaciones de vías en las que se utiliza material de construcción, o en la construcción de más viviendas, entonces definitivamente el sector decae. Inclusive antes, por ejemplo, las fábricas de cemento, no sé si ustedes se recordarán, pues no les daban crédito, pero bajo ningún criterio. Uno tenía que ir con el cheque, comprar el cemento y le despachaban después de 2 o 3 días, y esto sí tenía suerte. Había que pelear el cemento. Ahora no. Ahora usted le dan el crédito y si es posible le despachan y después entregan los valores. Y hasta ni le piden los valores, le dan un crédito por X cantidad de días. Entonces las cosas van cambiando. O sea, no es porque por el coronavirus. Claro, se va a afectar más y va a costar mucho tiempo para reactivar el tema. Existe un concepto de economía que se llama la formación bruta de capital fijo, que no es otra cosa que la plusvalía de los activos, ¿verdad? Entonces, con esta contracción de la liquidez y contracción de las economías en términos generales, ¿qué va a pasar con el precio de los activos? Cuando nadie está dispuesto a comprar. A ver, le cuento que en España hay una actividad importante en que grupos grandes están comprando empresas más pequeñas que están con problemas de liquidez. Y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos ya se está viendo, pues, que si bien la actividad de fusiones está bajando, ya están los grandes inversionistas como su amigo Warren Buffett, ya están preparando el dinero para empezar a comprar empresas. Solamente que la única duda que se tiene es que si este es el momento realmente en que los activos están más bajos o si más adelante van a bajar más. Pero yo diría que más adelante bajan más. Pero lo que sí está pasando es que esta falta de liquidez está obviamente afectando a las empresas y hay empresas muy buenas que van a ser compradas por los más grandes. Sí. Hay países, en España e Italia pasaron leyes recientemente para hacer mucho más difícil perder ciertas empresas a capitales de otros países, ¿no? Eso me lo comentaba mi amigo de SADE, que
que es una provisión que han puesto, porque claro, las empresas en este momento probablemente valen mucho menos de su valor real porque están en la mitad de una crisis. Y una crisis que el mercado salió a la venta, entonces ha vendido todo. O sea, no es que ha habido una tendencia de salieron a vender lo que tenía comprador, salieron a vender. Entonces, esto también es un tema. En nuestro caso, yo lo que veo más bien es sectores como, por ejemplo, restaurantes, en centros comerciales, probablemente haya un achicamiento, ¿no? Porque hay las franquicias nuevas que no tienen el capital para estar 2, 3 meses cerrados y cuando resuciten no tienen el capital para el mercadeo, etcétera, ¿no? No han podido sostener por su modelo económico servir por, ¿cómo se llama esto? Por delivery. Porque casi todas se han movido al delivery, pero ¿Qué algunas delivery? han funcionado, no. Yo voy manejando como ciudadano en la calle el día sábado a las 9 de la mañana escuchando al ingeniero Orellana, dice delivery. ¿Qué será eso? Ah, entrega a domicilio, dice. Ah, Entrega a domicilio. Oye, pero la entrega a domicilio, le cuento que tampoco es la gran cosa. Yo tengo amigos, panacea. Tampoco es la panacea. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella vive en el sur y resulta que en el sur de la ciudad, donde hay una cantidad importante de ciudadanos, allá no hay muchos servicios de delivery, ni de llegar a la casa. Porque los chinean. No, por todo. Entonces, ella tiene que venirse a San Borondón a un lado para ir a verlo allá. Entonces esto del delivery está colapsado realmente. Sí, sí. Claro, bueno, porque aquí tampoco hemos tenido mucho transporte capilar, ¿no? O sea, mira, hay una solución para eso, efectivamente, con lo que tú mencionas, José Javier, el transporte capilar, y hay la solución que Estados Unidos la adoptó Amazon hace ya algunos años, que es estos pequeños centros donde reciben las entregas, ¿no? Entonces la gente de alrededor va y recibe como una especie de oficina de correo, ¿no? La gente entregan ahí a un casillero, le dan la clave, viene esa persona con la clave, abre su casillero y se lleva sus cosas. En todo caso, eso es cosas que en el minoreo que hay que ir revisando. Pero hay dos cosas que debemos ser claros. Mensaje final aquí en nuestro programa es: la Junta de Regulación Bancaria debe empujar dos cosas. La número uno, que se puedan intercambiar las hipotecas entre instituciones financieras. A lo mejor será mejor, valga la redundancia, crear, así como tienes de Cevale en las bolsas de valores, Gonzalo, donde es la encargada de recibir los documentos y emiten una especie de orden o de título, ¿no? Y de Cevale lo que tiene es centralizado todos los valores y sabe quién los tiene. A lo mejor hay que crear algo parecido, o el mismo de Cevale lo puede hacer para las hipotecas, para permitir que exista 2 y 3 hipotecas sobre el mismo bien inmueble. Ese es un mensaje que quisiera yo dejarles. Y el otro mensaje, claro, es sugerir a la misma Junta de Regulación Bancaria y Financiera que es momento de revisar dos cosas. El uno, la capacidad de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que existe una normativa que dice que no se le puede financiar a una empresa más allá del 200% de su patrimonio. Y no hace excepciones y no hace revisión de la calidad de los activos. Simplemente es 200% del patrimonio, cosa que yo lo revisara y a lo mejor lo modificara. Porque el segundo punto es dar las regulaciones para que las empresas que tengan problemas en los pagos de sus créditos no puedan ser ejecutadas por el mero hecho de estar vencido en la operación de crédito, sino que los bancos tengan que de alguna manera rever la situación o permitir una negociación con el deudor de tal manera que no se genere el cierre de la empresa y no se pierdan los empleos. Claro, algo parecido al capítulo 7 de Estados Unidos, que permite que las empresas continúen como empresas en marcha mientras están negociando los acreedores, los accionistas, los empleados de una manera que sobreviva. Esto es muy importante porque la empresa que puede caer en bancarrota en Ecuador en este momento no le queda otra opción que liquidar. Y liquidar significa sacar gente del empleo. No, y los activos se pierden. Opciones para manejar eso. Y los activos se pierden, la maquinaria se pierde. Porque después entran y que el proceso de remate y tienes que hacer un remate y el valor de mercado y después la primera convocatoria, la segunda, la tercera, y en ese interín toda la maquinaria está parada y todos los activos están parados y no producen nada, pierde su valor y pierde posición de mercado a la empresa. O sea, hay que sugerir esos cambios. Me preocupa más es la cuestión de empleo, ¿no? De que manteniendo la empresa viva, primero tiene más valor y segundo, mantiene el empleo, ¿no? Aquí hay cosas que hay que reformar inmediatamente y estoy totalmente de acuerdo contigo, Dax. Sí. Leslie, ¿alguna última palabra?
Bueno, Y esto eso, también con el consumidor. Tiene que haber algún tipo también de facilitar acuerdos con tarjetavientes, consumidores. Disculpa que te interrumpí, Leslie, eso también no se nos debe olvidar. no, justamente eso iba a mencionar, que pues también no hay que olvidarse que hay muchas personas que estaban endeudados y muchos de esos pagos se los iban a realizar desde el mes de marzo, las compras que hicieron en diciembre. Entonces, ¿hay alguna manera que refinanciar justamente eso para que les des tiempo a las personas para que te puedan cancelar y también no afectes al sistema financiero? O sea, también hay que velar un poco por el sistema financiero, que no esta crisis se convierta en una crisis financiera. No, bueno, la Junta de Regulación Bancaria aprobó ya hace más de 8 días, efectivamente, una sugerencia ciudadana y básicamente lo que dijo, hey, los bancos tienen la opción de reestructurar los créditos sin afectar la calificación de los deudores para darle esa facilidad para que los pagos se hagan hasta por 90 días, me parece que fue la regulación. Y eso es correcto, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que hacer la reconsideración, ya digo, de encontrar el mecanismo para que tengan más liquidez las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que están en serios problemas, porque esta ha sido una economía, y él lo dijo ya hace un momento Adolfo, es una economía que subsiste del crédito. Salvo ciertas industrias que son las más prioritarias o eran las más prioritarias, de ahí todos los negocios funcionan con el crédito. Entonces, el crédito del electrodoméstico, el crédito del vehículo, el crédito del que recoge la basura, el crédito de hasta los proveedores de los servicios básicos. Entonces, los únicos que no dan crédito son las farmacias, son los hospitales, la tienda de la esquina o el comisariato y la compañía de energía eléctrica. De ahí, todo lo demás es crédito. Entonces, Oiga, ¿y usted piensa que se van a sincerar los precios o van a seguir, o la gente al momento que llegan ya en los locales van a querer ganar todo lo que todo lo que dejaron de ganar en estos días de para? a ver, yo le voy a preguntar, ¿usted está pensando o usted va a pensar en, después de esta crisis, que le digan, oiga, ¿sabes que hemos levantado el tema de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana? Hemos levantado esa restricción de la movilidad y usted va a pensar en ese momento, es que tengo que salir en este momento a comprarme una nueva refrigeradora. ¿Usted cree que eso va a pasar por su cabeza? No, yo le decía en el sentido de recuperar, por ejemplo, precios del tema de, hablemos de la venta de viviendas, que estaban con precios ya demasiado elevados. No, O sea, Y lo usted sabe, contrario, yo digo, veo la deflación, así idiosincrasia. es. Coincido con José Javier, es lo que dije, ¿no? Todos los precios se van a caer, la industria en Claro, términos generales se viene abajo. Todos, para absolutamente. beneficio o de la sea, audiencia les preguntaba eso, pues, ¿no? Sí, señor. sí, o sea, ahorita si tuviera que estimar, salvo ciertos sectores en particular, va a pasar idéntico que con lo que pasó con los vuelos aéreos, ¿no? Que Si le estaban ofrecen, regalados antes del coronavirus. si le ofrecen una acción en un banco digital, un banco, ¿no? Un banco digital que se dedique a la banca digital, ¿no? En ese invierta, porque ese va a ganar bastante dinero. Para allá va el futuro. Bueno, con Las esto el compañías tiempo siempre aéreas se nos también, pues. queda. ¿Ah? Las ¿Cuál? compañías aéreas también. No, para nada, pues si la gente no va a querer viajar y va a tener que subir los precios de los pasajes. Con eso, pues el tiempo siempre se nos queda corto. Muchas gracias, Leslie. Gracias, Gonzalo. Gracias, José Javier. Gracias. Gracias, Adolfo. Gracias a la audiencia de Radio Huancavilca por acompañarnos una semana más en este su programa Economía y Finanzas. Gracias a la audiencia de Cache Radio por acompañarnos también. Conmigo, Dax Chica se despide. Hasta la próxima. Con infinito amor. Hasta la próxima. Bye.